unimos a tu sonido, a tu voz. Bueno, hola, hola, bendiciones, ¿cómo están todos? Un gozo saludarlos, un gozo poder estar juntos. Hoy día vamos a estar compartiendo junto a Simón. Vamos a tener un tiempo juntos de poder edificarnos. Venimos con esta carga del Señor de poder estar afirmándonos en lo que son los cimientos, en lo que es el fundamento. Creo que eh, es un tiempo, indudablemente desde pandemia, creo que ha habido un avance de la iglesia, un renuevo de pensar, una apertura a cosas nuevas donde fueron cosas que caducaron y cosas que el Señor extendió para este tiempo. Y qué importante es poder abrazarlas en fe, poder caminar firme y poder estar como este cuerpo, ¿cierto? El cuerpo no es tan solamente ligamento, sino que también eh, el cuerpo tiene la firmeza, tiene una estructura, ¿cierto? De una columna en la cual poder sostenerse. Y a veces no nos damos cuenta que a veces esa columna no es en la que nos está sosteniendo. Y qué precioso es poder estar, ¿cierto?, junto a hermanos que vienen caminando hace algunos años buscando este tipo de comunidad, de comunión, y ir buscando como el afirmarnos como lo que somos, como la iglesia. Y algo de lo que hablábamos con Simón internamente, que es importante el poder hablar del fundamento del amor y las estructuras artificiales del amor fingido. Y creo que es un tema, pero medular, súper trascendente para la iglesia, porque pareciera como que el amor es algo que no tuviera el sustento, que no tuviera esa firmeza para poder sostenernos, y eso creo que ha sido el engaño. Y lo primero, cuando en estos días estábamos, digamos, unos días ya preguntándole al Señor, la primera pregunta que me venía a mí era, ¿realmente conocemos el amor del Señor? Porque podemos dudar de lo que no conocemos, pero cuando verdaderamente conocemos esa verdad, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de la solidez que es verdaderamente el amor para la iglesia. Y hay un pasaje que está en Primera de Juan 4:10 y dice, en esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiación por nuestros pecados. Qué importante es poder ver estas palabras que salen del apóstol Juan, porque él está hablando de algo que conoció. Y él está diciendo, el amor no es que yo lo haya amado, sino que Él me amó. Entonces, el saberse amado, así como el sabernos hijo, creo que es sumamente importante el que nos podamos saber amados. ¿Cuán importante es esto para la iglesia, el sentirnos amados por Dios? A veces nosotros ponemos el amor como algo que necesitamos alcanzar, como algo que necesitamos ganar, como algo que necesitamos obtener con nuestras fuerzas, con nuestro sacrificio. Y, y ese fue el problema del hombre. Creo que el problema del hombre fue siempre que distorsionó esto y no se sintió amado, no se sentía amado por el Señor. Entonces por eso trató de construir de alguna forma algo que pudiera nuevamente agradar a Dios. Y, y la verdad, la fe que brota del amor es esa fe que verdaderamente va a agradar al Señor. No una fe que es con mi fuerza de obtener, no es ofrecerle algo a Dios para que Él nos ame, sino que verdaderamente es poder decir, estamos parados en ese amor. Lo veo yo así, lo veía y lo estábamos conversando un poquito antes cuando tú hablabas, Simón, y yo lo veía como el hijo mayor, ¿cierto? Como este hijo mayor, que cuando viene y ve el amor del padre por el hijo, ¿cierto? El hijo pródigo, él dice, hey, todo este tiempo he estado en la casa y tú no has hecho nada por mí, ni siquiera me has dado nada. Y viene el padre y le dice, oye, todo lo mío es tuyo.
Y creo que el saberse hijo, de esa misma forma, creo que también es importante el sabernos amados. Es decir, todo este tiempo he tratado de que Dios me ame, pero verdaderamente el Padre mostrando su amor todo el tiempo de las generaciones y el nosotros conectarnos con esta verdad, creo que nos fundamenta, creo que nos posiciona, creo que nos reencontramos, ¿cierto? En la verdad de lo que el Señor tiene para nosotros como la iglesia. Es sumamente trascendente el poder sostenernos en amor porque desde ahí podemos tener comunión, podemos tener vínculos, desde ahí podemos construir. Yo creo que una de las manifestaciones más gloriosas de Jesús fue que se mostró para ser amado. Y él mostró ese amor con sus discípulos a tal punto de que Juan él mismo se llamaba el discípulo amado. Pero no era porque él se sabía amado, él se sentía amado. Y esto creo que a nosotros no verdaderamente nos para en el fundamento correcto, que verdaderamente somos amados por Dios. Y yo venía con esta pregunta, ¿realmente conocemos el amor de Dios? ¿Me sé amado? Así como me sé hijo, me sé amado, porque si no sacamos esta motivación del corazón de buscar el amor del Señor todo el tiempo, ¿cierto? De querer alcanzar esto, estamos peleando con algo que ya tenemos. Es como cuando peleamos con este deseo, con este anhelo de buscar a Cristo, de alcanzar a Cristo sin saber que verdaderamente ya Cristo está en nosotros. Entonces, Simón, que podamos compartir de este tiempo, que podamos edificarnos en esto y que sea de bendición para las comunidades. Amén, amén. Sí, es un tema súper importante. Para mí es el fundamento dentro de todo lo que podamos hablar acerca de las muchas cosas que es la iglesia, porque sin duda la iglesia es muchas cosas, ¿verdad? Tiene aspectos proféticos, tiene aspectos apostólicos, tiene aspectos de transformación de la sociedad, tiene un sinfín de cosas maravillosas, pero para mí todo lo demás son las murallas de la casa. Son las murallas, son los cuadros, son los adornos, en fin. Pero el fundamento es el piso donde todo se construye. Entonces, a mí me gusta mucho usar el ejemplo de que si yo tuviese una casa y me compro un cuadro hermoso, no sé, donde salga un león así, que se llame el león de Judá y lo pongo en la muralla, pero resulta que tengo un piso de fango con ciénaga, porque nunca me he sentado a hacer un piso decente en la casa, ese cuadro es ilógico tenerlo ahí. Es absurdo tener todo eso ahí. Y un poco los muebles van a deteriorarse rápido. Todo se va a deteriorar rápido porque no hay fundamento. Si a eso le agrego que esas murallas están en la superficie, peor todavía. Y es un poco la idea que a veces me viene a mí cuando observo el funcionamiento en general que hemos tenido como iglesia, de priorizar cosas que son de Dios, de hecho, de priorizar cosas que vienen de Él, que son partes de todo su regalo, que son operaciones del Espíritu Santo, dones del Señor entregados, en fin, pero perdemos de vista el amor, que es el fundamento. Entonces, terminamos siendo distraídos de lo que es primeramente importante y de lo que Cristo en sus 3 años de ministerio trató no solo de inculcar en base a palabras, sino también, sobre todo, modelar frente a sus discípulos, al punto que les dijo, en esto los van a conocer, que son míos, que se aman uno a otro. O sea, el amor era clave. Y precisamente con el versículo que tú nombras de Juan, o sea, Juan dice, esto es claro, el amor de Dios, que Dios no solo tuvo un sentimiento, lo voy a poner así, sino que Él actuó enviando a su Hijo para quitar el obstáculo entre nosotros y Él, que era el pecado. Entonces, cuando Él envía, lo que está haciendo es tener una acción que está impulsada por el amor. Y esto es clave porque ¿cuántas de nuestras acciones realmente están impulsadas por el amor? ¿Cuánto de nuestros envíos, voy a decir así, vienen de ese amor?
O sea, me estoy moviendo porque efectivamente amo al Padre por sobre todas las cosas y luego amo a mi prójimo como a mí mismo. O me estoy moviendo porque es la dinámica que tiene la estructura en donde pertenezco, estructura cristiana a la que pertenezco. Yo creo que eso es una de las grandes preguntas que es necesario hacerse. O sea, hasta qué punto también, y aquí vamos con estas estructuras de amor fingido, eh, muchas veces son fingidos no porque quien se levantó y la construyó esta estructura era una persona que trataba de manipular o mentirnos a todos, sino por buenas intenciones se crearon muchas de estas estructuras, pero al final terminan distrayéndonos, muchas de ellas, del fundamento. O sea, terminan haciendo una especie de pantomima, una sombra de lo verdadero. Porque si yo estoy relacionado con otro, porque somos afiliados a un grupo X, donde puse mi firma, digamos, o donde di mi correo, o donde di mi número de WhatsApp, y eso es todo lo que yo percibo como mi forma de dar amor, entonces claramente no estoy entendiendo nada. O sea, sí puede ser un mecanismo que me ayude a conectar con otra persona y practicar el amor. Perfecto. Pero si me quedé solamente en que tengo mi grupo, antiguamente era en esta base de datos, las congregaciones están obsesionadas con las bases de datos. Yo vi peleas de líderes por base de datos, o sea, a ese nivel de lo absurdo, eh, porque al final no te dicen nada. O sea, que me llegue un correo de la red de intercesión de no sé dónde, con todas las cosas, pero no conozco a ninguno de ellos. Hay solo una buena intención, pero no hay un vínculo genuino. Entonces la pregunta es, ¿estoy haciendo iglesia realmente desde los fundamentos que Jesucristo dijo o soy parte de una organización cristiana con buenas intenciones? Y aquí es donde vemos como la gran diferencia. ¿Por qué? Porque el amor exige siempre de nosotros una acción, porque el amor exige de nosotros siempre dar paso hacia adelante, como cuando Cristo dice, si tienes tu ofrenda y vienes al altar, pero te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, que ese debería ser el mensaje ante todas las ofrendas. ¿Ya? Deja tu ofrenda ahí y prioriza el vínculo con el cual que se está construyendo o que perdiste o que se está en ese momento deteriorando por sobre el momento de la ofrenda. Pero todos sabemos que hemos llegado a un punto de las buenas intenciones de la estructura a la corrupción de la estructura en muchas ocasiones, en donde es más importante, en este caso, el momento de la ofrenda y quién da más, ¿verdad? Que si realmente no hemos relacionado como hermanos. Entonces, eso es un síntoma. Si llegamos a ese punto y es tan obvio, quiere decir que por debajo la cosa está súper podrida. Porque para que llegue a ser obvio y de paso nadie se lo cuestione, es porque por debajo la cosa está súper podrida, porque de alguna forma ya nos dormimos con el asunto, ya perdimos de vista el verdadero fundamento. Digo que el verdadero fundamento porque Cristo vino a traernos el reino porque nos amó. El Padre envió a su Hijo porque nos amó. Jesucristo resumió la ley en ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el sermón del monte, que es el sermón de Jesucristo, de donde se desprenden todas las cartas de los apóstoles, eh, se refiere básicamente a formas prácticas de amar, perdonando, siendo pacífico, amando la justicia, todo lo que después Pablo va a explicar en Corintios 13 como cuando después de conversar con los corintios y decirle, me agrada que tengan muchos dones, veo que entre ustedes hay don de lengua, que se profetizan entre ustedes, y todo espectacular. Pero también hay muchas fallas, o sea, me di cuenta de esto, y Pablo les dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí, que es el final del capítulo 12 siguiente capítulo, empieza a hablar del amor. Entonces, eh, a veces olvidamos que muchas de las cartas de los apóstoles
eran cartas dirigidas a hermanos a quienes ellos amaban, como primera motivación. Y segundo, eran cartas que buscaban sacar los impedimentos que habían para que los hermanos se amaran entre ellos. Y muchas de las respuestas de Pablo, como la carta a Romano, que fue clave para la reforma de Lutero, donde Pablo explica la ley, donde Pablo explica la justicia, donde Pablo dice somos justificados por fe, y desde ahí que cuando Lutero lo leyó, dijo no necesitamos al Papa, ni necesitamos a los sacerdotes, porque resulta que somos justificados solo por fe. Toda esa carta está escrita para decirle a una congregación que estaba en Roma, donde habían judíos y gentiles que se peleaban entre ellos para ver cuál era el camino que había que seguir. Pablo decirle, ok, les voy a explicar para que dejen de pelear y puedan ser un solo grupo, o sea, y puedan amarse. O sea, y entonces va a repetir constantemente que Jesucristo de ambos pueblos hizo uno, va a repetir constantemente, hoy en día ya no hay griego, no hay judío, no hay gentil, porque todos somos uno en Él. Y esa va a ser su conversación que Juan va a retomar en sus cartas, conversación que Pedro va a retomar en sus cartas, eh, porque fue el mensaje de Jesucristo al final. Ahora, si entendemos que el pueblo judío venía de un conocimiento de un Dios judicial, si entendemos que el pueblo judío venía de una manera de conocer a Dios a través de leyes, estatutos y decretos, su percepción delante de Dios era muy religiosa, en el sentido de que a Dios se le acercaba conociendo leyes, conociendo decretos y conociendo mandamientos. Entonces, si ellos conocían este cuerpo de leyes, eran verdaderos abogados cada uno de los judíos. Se conocían toda la constitución y se tenían que conocer todo el código civil para saber cómo me acerco a Dios, cómo vivo el día a día para hacerle agradable con referente a estas leyes. Y esa era su percepción. Pero cuando Jesucristo viene y les dice, voy a revelar el nombre verdadero de Dios, Él es Padre. Él es Padre y el reino está a la mano y les voy a resumir todo este cuerpo de leyes en una sola cosa. Amén. Ámense. Ámense entre ustedes. Amen al Padre con todo lo que son. Con todo y eso, hizo algo que en economía podría decirse un milagro económico, que es tomar una serie de cosas y reducirla a una sola necesidad. O sea, es solo una cosa importante, por sobre todo lo demás. Y ese era el amor. Y ese era el fundamento. O sea, de hecho, el Espíritu Santo iba a venir sobre los apóstoles para que el impulso de ellos para evangelizar, para llevar el reino a cabo, fuese el amor, para que la valentía que naciera de ellos no fuese algo ficticio, fuese el amor. Porque hasta ahí Pedro ya había negado a Jesús, así que no había tenido la valentía para sostener el mensaje. eh, Le pasó lo que a cualquiera de nosotros le hubiese pasado, que era terminar negándolo en momentos de crisis y de persecución. Eh, pero después del Pentecostés, de que el Espíritu Santo desciende, Pedro nunca más va a tener miedo. ¿Por qué? Porque había tenido una conversa con Jesucristo después de la negación. Y en esa conversación, la pregunta de Cristo a él no fue, Pedro, ¿eres un cobarde? No, no fue esa la pregunta de Jesús. Pedro, ¿te da miedito morir? Pedro, ¿no es que éramos amigos? No, nada de eso. Pedro, ¿no entendiste el mensaje? ¿Comprendiste la teología detrás de mi mensaje? Nada de eso le preguntó. O sea, la pregunta que resolvía la falla de Pedro, que podría haber sido falta de espiritualidad, falta de valentía, como uno quiera llamarle, como uno quiera hacer la prédica de ese momento. Pero el asunto es que Jesucristo sabe cuál es la falla. Y la falla es la falta de amor. Así que va a extraer de Pedro, con esas preguntas de su interior, el amor que ya había sido derramado sobre él, pero que él no había notado todavía. Hasta que Pedro le dice, sí, te amo, y llora, de hecho, se quiebra cuando le dice, te amo.
Entonces va a ser otro Pedro después porque el Espíritu Santo eso es lo que va a despertar. Ahora, lo interesante es que hoy en día, con todas las estructuras que tenemos, cada vez son más especializadas, cada vez se complejizan más. No me extrañaría que haya por ahí alguna denominación, tal vez no en Chile, pero tal vez, no sé, en Estados Unidos, en Europa, que ya estén poniendo IA en la base de datos para optimizar la manera de ganar gente y consolidar y todo este asunto, porque ese ha sido el gran pecado de la iglesia del siglo XXI. Estamos completamente obsesionados con la optimización de cosas y de resultados numéricos y de resultados tangibles, así como a ver cuánta gente ve este video, por ejemplo, cuánta gente tengo en mi red, cuántas personas y todo ese tipo de estupideces que a Dios nunca le interesaron y que me quita el proceso de aprender a amar, porque el evangelismo era un proceso de aprender a amar, de ministrar el reino a alguien que no lo conoce desde un amor que nace desde mi corazón, o sea, que tiene que ser genuino para que ese evangelismo sea genuino. El proceso de aprender también del Señor cosa que voy a aprenderla solo caminando con Él. O sea, esto es algo que es parte de nuestro diseño como seres humanos. Aprendemos a amar en un proceso, no, no nos cae el amor a primera vista no existe en general, existe el gusto a primera vista, existe el enamoramiento a primera vista, pero el amor aparece cuando esa primera vista se cae, ¿verdad? Cuando la fascinación de la primera vista se derrumba y tengo al frente a la persona con sus virtudes y defectos y estoy dispuesto a aceptar esos virtudes y defectos por amor. Y como dice la escritura, y entonces el amor ahí cubre multitud de errores, cubre multitud de fallas. Entonces, de eso sabemos poco. La iglesia debería ser una comunidad experta en amar, pero es interesante cómo no somos eso. Somos comunidades políticas en algunos países, muy politizadas. Somos comunidades a veces, vuelvo a decir, orientadas al objetivo y a optimizar resultados. A veces somos comunidades expertas en armar una puesta en escena. Eh, no tengo nada en contra de los músicos y las luces y todo eso, mientras me digan con toda sinceridad, estamos poniendo una puesta en escena porque queremos hacerlo bien. Me parece perfecto. Pero si eso es el objetivo y lo único que se busca es optimizar ese tipo de cosas, claramente nos vamos a distraer del fundamento que a Dios le interesa, que es primero entender cómo nos ama Él, qué tan profundo fue ese amor que Él nos tiene. Y segundo, entender, segundo, amarme a mí mismo, lo que hace que mucha gente se confunda porque piensa que eso significa ser narciso, que eso significa ser egoísta, y no, desde el reino es otra cosa. Desde el reino, amarme a mí mismo es reconocer que el Padre puso un diseño en mí, reconocer que fui amado desde antes de la fundación del mundo, reconocer que tengo la imagen de Dios, o como dice Pablo, somos hechura suya, poema de él en el original, somos un poema inspirado de él. Todo ese entendimiento es amarme a mí mismo para poder amar a mi prójimo con ese nivel, porque tengo que amarlo como a mí mismo, entonces tengo que amarlo con un nivel alto para que sea amor de Dios. Pero no tengo muchas veces ese nivel porque la estructura me tiene distraído. Me tiene distraído y la estructura en general me tiene convencido de que si soy un predicador bueno, que si soy un buen músico, o que si soy un buen ujier, o que si soy un buen tesorero, o el puesto que tenga, eso va a significar entonces que soy más agradable a Dios. Y lo cierto es que no es así, no es así. Nosotros cuando escogemos amigos, por ejemplo,
cuando son amigos genuinos, no lo escogemos por qué tan bien toca la guitarra o qué tan bien habla sobre un escenario. Lo escogemos porque hemos tenido una relación con el tiempo en donde ellos conocen nuestras dificultades, ellos conocen verdaderamente nuestros errores y todo lo malo que el resto del mundo no conoce, porque está en un espacio más íntimo, y también conocen nuestras virtudes y viceversa. Nosotros conocemos lo mismo del otro, o sea, hay un vínculo genuino y desde ahí hay amor. Entonces, y con la relación con Dios lo mismo. Pero como digo, a veces nos distraemos porque hay un sobreénfasis en otro aspecto, pero no hay un énfasis en este que es el fundamento. O sea, ¿cuántas veces yo a veces menciono esto y digo, la estructura más evangélica hoy en día, la católica tiene su rollo propio, que todos conocemos, pero refiriéndonos a nosotros, la estructura más cristiana evangélica premia e incentiva ciertas cosas, incentiva ciertos dones, ciertos talentos, pero pocas veces uno ve que se premie al más pacífico, que se premie al más manso, como virtudes que el Señor Jesucristo dijo que eran importantes. No se premian a los pacificadores, no se premian a los que actúan con mansedumbre, no se premia al hospedador, al hermano que hospeda, no se premia. Todo eso pasa desapercibido, pero sí se premia, digamos, o se escoge porque uno tiene más talento en una cosa, otro tiene conocimiento en algún aspecto técnico que la organización necesita, y así sucesivamente. Y todo eso es distracción, distracción del fundamento. Todo eso es poner un cuadro espectacular en la muralla mientras estoy pisando sobre el fango. Todo eso es, voy a poner una tele grande en mi comedor y un buen mueble. No tengo nada en contra de las televisiones, pero resulta que el piso es ciénaga y no he hecho nada al respecto. Entonces, ¿qué me voy a sentar en un sillón a ver algo en esa televisión si tengo los pies enterrados en barro? Y eso es lo que está pasando, o sea, y lo vemos porque en toda esta mega estructura, eh, uno lo ve en todo, no solo en Chile, en toda Latinoamérica, en mi caso he podido estar en otro continente. em, Recuerdo estar en una congregación en Noruega, una congregación muy antigua, el templo tenía como 500 años, era de los más antiguos del país, y entonces cuando me invitan me dicen, te vamos a dar aquí la oportunidad a uno de nuestros templos más antiguos, me dicen, una tradición evangélica de años, con mucho así énfasis. Y yo, ya, perfecto, listo. Resulta que Noruega, como todos sabemos, es un país ejemplar en términos democráticos, en términos civilizatorios, en fin. Y cuando me siento ahí y ya llega la oportunidad de hablar, el frío era enorme en términos espirituales. O sea, esa cosa estaba a un paso del museo, literal. Y entonces mi primera impresión de parte del Señor fue decirle, hermanos, sin duda tienen un país muy democrático, sin duda tienen un país con una estabilidad económica ejemplar, sin duda tienen un país muy civilizado, pero también es cierto, y con la misma seguridad puedo decir, que no hay fuego del Espíritu en medio de ustedes. Y no lo digo porque esté pidiendo que hablen en lengua o porque esté pidiendo milagros o cosas carismáticas. Lo digo porque no hay amor. Y lo sé por la manera en que se relacionan. Lo sé por la manera en que los veo interactuar. Lo sé por el saludo rapidito así, casi que como cuando uno entra a un banco y saluda al que te va a atender. Y esa es toda la actitud porque el que tengo al frente no lo conozco. Lo veo porque noto una diferencia así a simple vista entre el noruego promedio y el emigrante. Parece que ustedes no se juntan, parece que ustedes no se aman como deberían amarse.
Entonces, si hay algo que se pueda decir, es que todo lo demás está muy bueno para este mundo y para el siglo XXI, pero a la luz de la iglesia que viene desde Cristo en adelante, una sola cosa importa. Una sola cosa ha hecho que la iglesia llegue hasta aquí. No es nada de esa estructura y no es nada de esos puntos que podríamos decir objetivos a alcanzar. Nada de eso importa, ni siquiera el edificio importa. Lo único que importa es qué tanto nos amamos y cómo ese amor impacta a este mundo en donde no hay amor y donde lo que hay es un sucedáneo, es la cáscara de lo que la gente entiende del amor. Entonces, aun cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu, por ejemplo, el fruto del Espíritu son elementos que el Espíritu Santo desarrolla en alguien, de ahí el concepto de fruto, ¿verdad? Desarrolla en alguien el Espíritu Santo para manifestar ese amor. Gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, fe. O sea, son aspectos del Espíritu Santo para que mostremos amor genuino. ¿Y dónde pongo en práctica eso si no es en las relaciones cotidianas que tengo? Ahora solo puedo tener eso con mi hermano de sangre, con mi papá, con mi mamá, los que tienen hijos con su hijo, espectacular. Pero lo que Cristo quería es que eso se tradujera en las relaciones con nuestros hermanos. Entonces está difícil que eso se ponga en práctica si la reunión consiste en solamente sentarnos, cantar el cancionero o la canción que está de moda en el momento y desde ahí escuchar algo que puede ser muy edificante, pero es edificante en tanto no sea la tónica de todos los días. De hecho, debería ser al revés. Más tiempo para relacionarnos, más tiempo para conocernos, más tiempo para poder amarnos uno a otro de forma genuina, más tiempo para saber en qué está mi hermano, más tiempo para que él sepa en qué estoy yo. Ojalá ellos sepan qué cosas son complejas para mí, eh, cómo percibo amor, cómo perciben amor ellos. Más tiempo para conocer eso y cada cierto rato una prédica para que tomemos eso y volvamos a ponerlo en práctica en estas relaciones genuinas de amor. Porque si no, se vuelve tan académico que se vuelve inaplicable. Sí, totalmente, totalmente. Si uno, la verdad que si yo pensaba en esto, si el fundamento no es el correcto, todo lo que edifiquemos de alguna forma va a ser artificial. Todo. Mm, Todo va a ser artificial porque no va a aportar la genética ni la naturaleza. mm, Y creo que tenemos un tema con la naturaleza a causa de que queremos mostrar algo al mundo que sea apetecible para el mundo. Y ahí es donde empezamos a caer en algo que es validación. mm, Y creo que el tema de conocer verdaderamente que Dios me ama, el saberme amado, así como me sé hijo, me sé amado, creo que nos saca de todas esas ideas o de esos deseos de aceptación, de aprobación, de validación, porque no hay nada que demostrar. No hay nada que demostrar, es decir, vivimos en una realidad donde Dios me amó y vivo desde esa verdad. Y creo que yo veía estos días y le preguntaba al Señor cómo es este tema del amor. Y Él me mostraba la imagen de Jacob y sus cuatro esposas. Él tuvo cuatro esposas. Y estas cuatro esposas, el Señor me decía, estos son cuatro tipos de iglesia que vemos hoy. Y yo veía dos eran esclavas, que eran dos esposas que él tenía, no recuerdo los nombres en estos momentos, pero eran dos esposas que él tenía que eran esclavas, y ellas cumplían porque eran esclavas. Entonces está esta iglesia que es sierva, ¿cierto? Que tiene que cumplir, que tiene que hacer, porque supuestamente Dios es su Señor y vive por temor al infierno, ¿cierto? No, antiguamente cuando uno ve la iglesia de, no sé, la iglesia de los Hechos, aún la iglesia primitiva, y uno empieza a darse cuenta
la salvación despertaba un deseo de dar la vida constante. Es decir, era algo, era tanto el amor que yo tenía por el Señor que era algo tan honroso el poder morir por Él, el poder padecer por el Señor, que era algo que no necesitaba nada de este mundo. Es decir, creo que cuando nosotros empezamos a ver la iglesia de los hechos, la dinámica de la iglesia de los hechos, en Hechos 2, ellos tenían, cada uno ponía las cosas que tenía, ¿cierto?, a la comunidad. Es decir, mi casa es para que estén mis hermanos, mis dones son para que estén los demás acá, todo lo que yo tengo, ¿cierto?, es para poder contribuir a la comunidad. Hay algo que hay un deseo de darme y de dar todo lo que Dios me ha dado por el amor al cuerpo. Y claro, está esta iglesia sierva, ¿cierto?, que busca una ganancia, que busca una recompensa, que busca lo suyo propio, que está sirviendo, pero en algún momento está viendo dónde gano, dónde obtengo algo, y cuando ven que no hay una ganancia que los valide, que venga, ¿cierto?, y los promueva, que esto y los reconozca, entonces empiezan a como a decir, hey, no se me está reconociendo, y es como el hijo mayor, ¿cierto? Hey, todo este tiempo he estado en la casa y no me has dado nada a mí. Todo lo mío es tuyo. Y yo creo que vemos ese tipo de pensamiento dentro de la iglesia, que es un amor fingido, que es una estructura de pensar en la cual yo sirvo a mi amado, ¿cierto? Pero porque soy esclava de él, pero no estoy vinculado en el amor. Y también vemos el caso, ¿cierto?, de Lea, ¿cierto? Lea, esta que le da mucho fruto, esta que le está dando todo el tiempo fruto, y hay que darle fruto al Señor, hay que darle fruto, hay que darle hijo, hay que darle hijo, y es una iglesia súper productiva, ¿cierto? Y uno dice, si le llamamos fruto, porque verdaderamente los frutos son los frutos del Espíritu, pero para que podamos entender la idea, es como este que quiere de que, wow, quiero presentarle el templo más grande al Señor, quiero presentarle el trabajo mejor, quiero presentarle todo lo hermoso, todo lo estético, todo lo... ¿Por qué? Porque esto pareciera que agrada a Dios. Y el problema era que no se sentía amada. Y le daba hijo y le daba hijo, pero el problema que tenía, ¿cierto? Lea en su corazón era que no se sentía amada. Pero vemos esta iglesia Raquel, ¿cierto? Que ella se sabía amada por Jacob. Y ella sabía que Jacob la amaba. Entonces, ocurre, yo veo esto que ocurre, a mí me habló hace un tiempo el Señor, y recuerdo, pues veníamos con Katy viviendo con mi esposa algunas situaciones, como las transiciones del amor dentro de nuestro matrimonio y situaciones, y llegó un momento donde yo sentía que la iglesia no me amaba. Pero el problema no era la iglesia. Viene el Señor y me habla. Lo que pasa, me dice que tú has mostrado una imagen de ti y ellos aman esa imagen, pero no te aman a ti. Y fue fuerte porque eso caló dentro de mí, porque verdaderamente los hermanos amaban una imagen de mí, porque yo había mostrado esa imagen. Y ellos, claro, cuando ya no estaba la imagen, no me conocían, es decir, no conocemos este que se está mostrando, no conocemos a este, conocíamos al volcán dormido, pero no conocíamos al volcán en erupción. Y ahí es donde yo creo que ocurre el conflicto, que el Señor, los rostros de su presencia, los rostros de Él, no son máscaras, sino que son verdades en Él. Y cuando yo empiezo a amar al Señor, empiezo a amar su rostro, empiezo a conocerlo como Él es, y lo amo cuando se manifiesta como siervo, y lo amo cuando se manifiesta como león, y los discípulos fueron conociendo a Jesús en el camino. Yo creo que ellos no hubieran, aún no entendían mucho lo de la cruz, yo creo que les dijo muchas veces que iba a morir, pero yo creo que no entendían mucho, pero confiaban en Él. ¿Pero por qué confiaban? Porque los amó, porque se mostró amigo. Él se hizo amigo. Él siendo Dios se hizo amigo. Entonces ellos decían, no sé, no entendían algunas cosas. Jesús iba en ese momento a morir y ellos no entendían. A tal punto de lo que decías tú, del momento de cuando viene el Pentecostés. Es decir, ellos confiaron nomás. Es decir, el Señor nos dijo que tenemos que estar acá, pero ¿por qué confiaban en Él? Porque mostró su rostro, mostró cómo él era, en el momento que él volcó las mesas era este rostro de león,
¿cierto? Que le dio el celo del Señor, ¿cierto? Y también estaba el momento cuando va con los discípulos y les pide que oren por él, se muestra en ese momento de debilidad. Creo que la apariencia de piedad, hermano, nos ha hecho mucho daño. El no ser sincero entre nosotros, el tener que mostrar algo, ¿para qué? Para que me acepten, para mantener una posición, eso es lo que nos ha robado que el amor se exprese. Y yo creo que si nosotros vamos a una reunión, y después de la reunión no salí con mi hermano y con su familia a compartir un almuerzo al mall. Por darte un ejemplo, no me quedé después de compartir una mesa con ellos. A las finales solamente estoy atrapado dentro de una dinámica como de esta mujer esclava o como de esta mujer, ¿cierto? Que es Lea. Y no estoy viviendo al Señor, no estoy viviendo al Señor en amor. Creo que esta apariencia de piedad nos roba el conocernos. Y ese robar el conocernos es muy difícil amarnos. ¿Por qué? Porque si no hay sinceridad entre nosotros, creo que el amor tiene que ver con la luz. El Señor se mostró tal cual era. Y el amor, eh, el humanizar el amor también creo que es dañino. Creo que el mostrar el amor del Señor, donde Él verdaderamente, su amor era un amor que se sostenía en pacto, un amor que era fiel, un amor que supo permanecer, ese amor que está y permanece y permanece, creo que es un amor tan sincero. Y nosotros hemos tratado de, donde no conocemos el amor, porque, ejemplo, el apóstol Pablo dice, el amor una de las cosas del amor fingido, él habla, eh, dice que el amor, ¿cierto?, no sea sin fingimiento y que amemos, abracemos lo bueno y aborrezcamos lo malo. Entonces creo que son frutos que vamos manifestando porque lo estamos amando a Él. Y a mí me gusta mucho la carta de Apocalipsis cuando empieza a hablar de la iglesia y tengo unas cosas contra ti y que has Mm, abandonado tu primer amor. Creo que si nosotros no estamos dispuestos a presentarnos delante de Él como iglesia en este tiempo, es decir, a ver qué el Señor tiene como iglesia de este siglo contra nosotros. Creo que hay mm, algo que Dios tiene contra nosotros y es que hemos abandonado la verdad del amor, el fundamento del amor. Y es sí. tiempo de recuperar y transicionar estos correos proféticos donde estamos todos en supuestas comunidades que no son reales y pasar del relacionamiento a la comunión. Mm, Jesús probó a sus amigos un momento. Cuando Él viene y dice, estaban todos ahí, Él viene y dice, y ahora tienen que comerme. Y dice, el que no me come y el que... Y ahí algunos se escandalizaron y empezó, él escuchaba lo que murmuraban de él, pero los amaba. Pero cuando sale Pedro con esa respuesta dice, ¿a dónde iremos si solo tú tienes? Decir, estoy dispuesto a dejar todo por ti. Y creo que esa fue su primera transición a caminar verdaderamente con un corazón de discípulo. Ese fue como una transición que él tuvo. Creo que nos falta conocer el corazón de Jesús. Cuando tú hablabas de las bienaventuranzas, creo que es el corazón del código, el código del corazón del Hijo son esas bienaventuranzas, el poder sentarnos, el poder escuchar el corazón del Señor, su frecuencia, el que esas bienaventuranzas se abran hoy dentro de la iglesia va a traer una reforma completa. Creo que, como decía, recuerdo Gastón Sublet, son muy peligrosos. Las bienaventuranzas son muy peligrosas para súper este peligroso. tiempo. Es demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque verdaderamente es el fundamento de la iglesia. Y el verdadero fundamento viene a remover todo lo movible para que quede solo lo inconmovible. Creo que la pandemia removió muchas estructuras, muchas cosas en nosotros. Y Sí, la el, pandemia de dale, hecho dale. produjo, produjo un momento de despertar que a algunas personas le... O sea, voy como un poco más, voy a agrandarlo un poquito. Eh, Como sabe, para mí, de 2019 en adelante, escuché del Señor que íbamos a entrar como en este tiempo de 7 años, donde toda la estructura global iba a cambiar.
ya en términos como más globales. em, y eso comenzaba, o sea, el 2019 yo recuerdo haberme paseado por Chile hablando eso, de que habíamos entrado en un tiempo irrevocable. eh, yo le decía cosecha, y cuando yo decía cosecha, todos decían avivamiento. Entonces yo tenía que explicar, no, 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 no es avivamiento. La cosecha es un momento de mucho caos. La cosecha es un momento de mucho caos porque tienes que cortar, tienes que machacar para separar la paja del trigo. Y entonces, y luego de separar, tienes que quitar también lo que es maleza, lo que no es trigo, es cizaña. Y todo eso lo hacen los ángeles en el reino, para poder guardar en el granero el trigo. Y entonces, recuerdo que estuve todo el 2019 en eso, tanto en Chile como afuera, porque tenía la urgencia como de decirlo, andaba como con esa sensación de, ay de mí si no lo digo, como decía Pablo, ay de mí si no predico. Y claro, después entramos, justamente el 2019, para los que tienen memoria histórica, se recordarán que muchas naciones entraron en crisis sociales, incluyendo Chile, pero no solo pasó en Chile, o sea, pasó en Ecuador, pasó en Francia, pasó en Europa, por lo menos 4 o 5 países. O sea, hubo una ola de manifestaciones sociales, alrededor de unos 60 países estuvieron en crisis del tipo como el que vivimos en Chile, con caos, protesta y todo. Todo eso para mí viene una cosecha. Y lo siguiente que vino después fue el confinamiento, que para mí era claro, el cierre de todos los templos, el cierre de toda la estructura que, en mi opinión personal, van en contra del fundamento de Cristo. Nadie más podía hacer ese movimiento si no fuese Dios, de cerrar todos los templos. Eh, Más allá de investigar o averiguar de dónde salió la pandemia, porque hay muchas hipótesis acerca de eso, el hecho concreto es que los templos fueron cerrados y se nos obligó, lo digo en términos generales porque muchos de nosotros ya habíamos salido del templo hace 5 o 6 años, pero se obligó a la cristiandad, digamos, evangélica, a soltar la estructura del templo. Entonces, claro, en ese intertanto, 2020, 2021, muchos entraron en cuenta en decir, ¿por qué he estado haciendo esto todo el tiempo? O sea, ¿por qué le he dedicado tanto esfuerzo al terreno, a construir? ¿De dónde saqué que ese era un legado? ¿De dónde se me metió en la cabeza que Dios esperaba eso de mí? Bueno, todos sabemos que se te inculca en cualquier centro teológico de que ese es el legado de un pastor. Entonces, tampoco es que fue una idea que apareció de un día para otro, es una idea que venimos heredando de hace muchos años. Lo cierto es que, a mi parecer, el mover profético apostólico debió haber apuntado a salir del templo y a salir de la estructura babilónica para volver al fundamento, porque esa es la función apostólica y profética, apuntar hacia el fundamento, poder devolverte al fundamento cuando se te pierde de vista. Pero ¿qué pasó? Que el movimiento apostólico profético, a mi parecer, falló en ese sentido. Si bien es cierto, nos dejó muchas cosas gloriosas, de las que yo estoy agradecido hasta el día de hoy, también es cierto que no alcanzamos el punto para el cual fue soltado ese movimiento en las naciones, porque fue un movimiento en todas las naciones. O sea, el apostólico profético desde el 80 en adelante fue un movimiento en todas las naciones que fue creciendo, creciendo, creciendo hasta abarcarlo todo. Y hubieron, como en todo movimiento, muchos desastres, ¿verdad? Como en todo movimiento, hubo corrupción, pero también hubieron cosas realmente gloriosas, o sea, realmente bajadas del cielo. Sin embargo, en términos generales, no cumplimos la tarea que se nos fue encomendada en ese movimiento, que era apuntar hacia el fundamento. Si lo hubiésemos hecho, creo yo, no habríamos tenido 2020-2021 confinamiento. ¿Por qué razón? Porque habríamos dejado voluntariamente el templo. Como eso no ocurrió, y como la limpieza parte por casa, entonces hubo cierre de estructura.
todo cerrado. Y vuelvo a decir, hubo mucha gente que el Espíritu Santo los visitó y dijo, hasta aquí llego con esto. Mucha gente entró en crisis, muchos líderes entraron en crisis personales. Eh, yo creo que el que no lo hizo es porque no estaba escuchando nada, creo yo. eh, pero todos entraron en una reflexión interna. O sea, el Espíritu Santo vino a convencer de pecado, justicia y juicio a la iglesia y a decirle, esto ya paren con esta droga de estar metiéndose un shot de templo todos los domingos y, y pongamos ojo en las cosas que son importantes, entre ellas la que tú mencionaste, o sea, el Sermón del Monte, peligrosísimo, más peligroso que una guerra espiritual, pero sin embargo muy poco practicado. Porque si lo practicáramos un mes, yo siempre le digo a los hermanos, practícalo un mes y luego cuéntame cómo te fue y vas a ver cómo tu percepción del evangelio va a cambiar absolutamente. Entonces, eh, de ahí en adelante, el 2020, se abre un paréntesis que va a terminar ahora al final de 2026, en donde toda la realidad que nosotros conocemos del mundo, de la estructura del mundo y cómo funciona, va a ser sacudida y va a cambiar absolutamente todo. Si uno hace un paneo histórico y empieza a revisar todo lo que empezó a ocurrir, se va a dar cuenta que efectivamente el mundo anterior al 2020 ya es muy distinto al que tenemos hoy 2025. Y ese paréntesis es lo que yo llamo el horizonte de la singularidad, cuando, que ese concepto que usan para hablar de los agujeros negros, eh, que es ese círculo de luz antes de entrar al agujero negro. Ese círculo de luz que te dice, esta es la frontera y lo que viene después, nadie sabe lo que es, por eso le hicimos singularidad. Y este paréntesis de 7 años es ese horizonte, donde todas las cosas van a ser conmovidas porque vamos a entrar a una singularidad, a algo que no se parece en nada al mundo en el cual nacimos y fuimos educados, eh, y que una iglesia con estructura de la época pasada no tiene forma de responder. Y no solo no tiene forma de responder, va a empezar a hacer el ridículo de forma clara. O sea, se va a notar que esto no tiene pie ni cabeza y no tiene sustancia. Ya ha venido pasando, o sea, no es algo que ya, por decirlo de alguna forma, la profecía se está cumpliendo por sí sola. Entonces, eh, y va a seguir ocurriendo, porque vuelvo a decir, el 2027 en adelante vamos a entrar a una singularidad distinta, a una realidad distinta. Los hijos, los pequeños de nuestras congregaciones, van a estar en un mundo completamente distinto al que a nosotros nos educaron. Y entonces la pregunta es, ¿cómo responde la iglesia a un mundo así? Bueno, la estrategia del Señor siempre ha sido la misma, porque es perfecta, es inmutable y esa estrategia no tiene forma de ser vencida por el infierno. Y la estrategia del Señor fueron los fundamentos que Él nos dio, o por decir en este caso, el fundamento que Él nos dio. Pero como estábamos tan distraídos por todo esto, y no estábamos viendo el fundamento y el movimiento que el Señor envió, en este caso apostólico y profético, en vez de sacar a la gente de Babilonia, perfeccionó Babilonia, digamos, mucho de eso terminó fortaleciendo a Babilonia, porque lo que se hizo fue, Babilonia lo que hizo fue meter a los apóstoles y profetas adentro y alegrar la fiesta con eso. Y entonces, cuando era todo lo contrario, o sea, era apuntar al fundamento y decir, esto que estamos haciendo no tiene nada que ver con lo que Jesucristo nos está diciendo aquí, que es muy sencillo, muy simple. Y partiendo por cosas que son básicas en el sentido de que están a la base, no en el sentido básico de que sea algo menor, sino en el sentido de que están a la base, como yo estudié psicopedagogía, entonces cuando a los niños se les enseñan las cosas básicas en básica, es porque si no aprenden eso, no pueden continuar. O sea,
si el niño no aprende a dibujar la letra por sí mismo, la letra A, y asociar la letra A una palabra, o asociar esta, cuando le enseñan a sumar con esta teoría de conjunto, donde ponen un circulito con 5 manzanas y le dicen, haz, ¿cuánto hay aquí? Uno tiene que poner un 5 al lado. Toda esa asociación, que es básica en mi cabeza, me va a permitir más adelante entender los números de mi teléfono. Entonces, lo básico está a la base, está en el fundamento. Imaginemos una sociedad en que no vive nada, no se le enseña nada de eso, y luego le pongo los números de teléfono, ellos solo ven símbolos y no saben qué tienen enfrente. Y eso nos pasó a nosotros. O sea, el movimiento apostólico profético tenía que volver a lo básico, a la base de todo, y decir, hemos construido una realidad evangélica que se está oponiendo, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos nos distrae del fundamento. Y necesitamos volver al fundamento. Y que no se soluciona haciendo una escuela de qué es el amor, por ejemplo. Que no estaría mal, pero todos sabemos que el amor no funciona solo aquí, también funciona acá. Entonces, y no funciona solo acá, también funciona aquí. O sea, tengo que haber conectado esto con esto para poder amar. Y en ese sentido, lo profético apostólico tenía que hacer eso. Como no ocurrió, y estamos hablando de varias décadas, desde que comienza todo ese movimiento hasta que llegó a su auge, a su peak, si te fijas, del 2019 en adelante, el movimiento apostólico y profético ha ido mostrando cada vez más corrupción. Y eso no es porque lo profético apostólico no sea correcto o no venga del cielo, sino porque significa que Dios ya no va a apoyar lo que no es real. O sea, significa que Dios ya no va a permitir lo que era inmaduro como inmadurez, sino que ahora lo considera injusticia. Porque el tiempo de haber madurado eso ya pasó. Y entonces, como no lo logramos, me incluyo porque yo fui parte de eso, así que me incluyo en ese tirón de oreja, como decías tú, la carta del Señor, tengo esto contra ti. Yo empecé a escuchar eso el 2019, tengo esto contra lo que se está haciendo, que han perdido el fundamento, que 5 intercesores van, hacen guerra, pero no se aman entre ellos. O sea, ¿de qué les sirve si 2 meses después se chismorrean cosas en contra unos del otro? Entonces, ¿de qué me sirve todo el entendimiento profético si solo lo uso para mirar en menos a mi hermano y hacerle sentir que yo sé más cosas espirituales que él? Entonces, todo ese montón de cosas solo nos hablaba de algo. Estamos completamente distraídos y estamos usando las cosas gloriosas del Señor para mirar solamente el aire, fuegos artificiales, pero no estamos poniendo el fundamento. Entonces, claro, después de 2020, 2021, eso ya fue el Señor soltando a sus ángeles a cosechar. Y a mi parecer, el trigo se fue a las casas. Así lo veo yo. eh, y tengo muchos argumentos para decirlo, pero obviamente no voy a entrar en ese punto. Pero el trigo se fue a las casas y el Señor empezó a visitar las casas. ¿Por qué razón? Porque tal como en la iglesia del primer siglo, la iglesia más apostólica y más profética, digamos desde, si hablamos desde el origen, la iglesia post-Pentecostés, en las casas no había estructura piramidal, en las casas no había incentivo para el que predicara mejor, en las casas no había incentivo para quien cantaba mejor, en las casas no había incentivo para nada de lo que hoy sí hay incentivo. En las casas solamente importaba reunirnos porque Él nos ama, porque mira qué glorioso es la obra de Cristo, y entonces compartamos entre nosotros y aprendamos a convivir entre nosotros y a formar comunidad. Tal como decías tú, y en eso te encuentro toda la razón, también hay una confusión enorme en torno al concepto comunidad, porque las redes sociales con su community lo han tergiversado.
y nos bajaron el estándar a si tengo tu Instagram, entonces parece que estamos en comunidad. Y resulta que no. O sea, Instagram básicamente es un centro comercial de vitrinas digitales para ver qué muestro yo de mí mismo. No tengo nada en contra de Instagram, como saben, yo tengo el mío, pero lo tengo sabiendo lo que es. Y entonces lo ocupo para alcanzar al máximo de personas que no conocen al Señor posible. Y ya está. En mi local, en el centro comercial, en donde yo pongo cosas de Cristo. Pero entiendo que eso no es comunidad, que comunidad es más profundo. ¿Me puede ayudar a que alguien venga, toque la puerta del local y me diga quiero saber más? Sí, pero de inmediatamente sé que él y yo no somos una comunidad hasta que empecemos a tener contacto real y hasta que empecemos a ejercitar esto, que es ama al Padre con todo tu ser, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como hablábamos un poquito antes de grabar, toda esta estructura nos distrae de, si bien es cierto, sí incentiva el amar al Padre, sí te dicen hay que amar al Señor y todo, el problema es que la manera en que tengo que amarlo para la estructura en general solo tiene cinco aspectos y nada más. O sea, si tú lo amas mucho, entonces vas a ofrendar bien. Si tú lo amas mucho, entonces vas a venir al estudio bíblico. Si tú lo amas mucho, vas a desaparecer de tu casa para venir toda la semana a cada reunión que tenemos aquí. Y pobre que falta una porque quiere decir que no lo amas mucho. Al final ocupo este mensaje de amar al Padre para mover la estructura, para echarle benzina o gasolina a esta estructura que inventé. Pero en la iglesia del primer siglo y en las casas, el amar al Padre significaba amar a mi prójimo también, de forma genuina, tal como tú lo estás diciendo, porque lo conozco sin máscara. O sea, porque me puedo comer un asado con él y reírme sin ningún problema, porque podemos hablar de las noticias que hubo en la tarde, y entre medio pasar de que nos estamos riendo de algo a una conversación súper profunda en 2 minutos, porque el Señor está en medio nuestro todo el tiempo. Entonces, ese es el tipo de cosas que no se logran en una estructura donde se incentiva el amor al Padre, pero se te dice que solo ese amor se ve reflejado en estas cinco cositas que en esta estructura decimos que hay que lograr. No, sí, ama al Padre si tienes a tus 12, si fuese yo del G12, por ejemplo. Si tú logras tener a tus 12, entonces podemos decir que eres una persona que ama mucho a Dios. Y hasta ahí llegamos, porque después viene el ama a tu prójimo como a ti mismo, y en el como a ti mismo, tal como dices tú, eh, nos perdemos bastante porque no hemos ido a lo profundo de nuestro corazón a revisar qué significa amarme a mí mismo. Em, y como hablamos en algún momento, amarme a mí mismo no es un asunto egocéntrico, no es un asunto hedonista, es un asunto de reconocer el diseño de Dios en mí, recordar cómo fui conocido antes de la fundación del mundo, cómo el Padre me vio, recordar cómo Él me diseñó. Cuando empiezo a hacer esto, empiezo a soltar lo que nosotros llamamos estas estrategias de orfandad, estas estrategias de sobrevivencia, que básicamente son las que crecí y es la manera en que he buscado amor durante toda la etapa de mi vida, porque esto es reconocido incluso a nivel fuera de la iglesia. Los seres humanos somos sociales, somos seres sociales y somos seres sintientes. Ni siquiera, hoy, hace poco estaba leyendo un artículo, es- ya está en jaque la idea de que somos racionales. O sea, en realidad, el 90% de nuestro tiempo nos movemos más por lo que sentimos que por nuestro razonamiento. Lo que pasa es que algunos estamos más conscientes de eso y otros no. Entonces, sí, somos seres que sienten y razonan al mismo tiempo. No es solo razón y no es solo sentir, son ambas cosas a la vez.
Y eso se nos diseñó así, el Señor nos diseñó así, porque esas son las herramientas para amar. O sea, amo con entendimiento, claro que sí, pero también amo sintiendo. O sea, si solo tengo acá la teoría del amor parte uno en mi cabeza, ¿verdad? Teología del amor según tal personaje. Me lo puedo leer entero y jamás sentir nada. Y estoy viviendo de aquí para arriba. Y de aquí para abajo no existo. Pero necesito también sentirlo de acá. Y si por el otro lado me pasa que solo siento cosas, siento por aquí, siento por allá, pero no tengo entendimiento de cuál es el amor del Padre hacia mí, tampoco me funciona, porque estoy saltando de punto en punto, pero no logro crear la narrativa interna que me dice hacia dónde va el amor, que es lo que Jesucristo hizo con los discípulos cuando le explicó. ¿Te acuerdas los discípulos camino de Maús? Y el Señor, que venían así, cabizbajo, ¿no? Salió todo mal, el Mesías fue crucificado, ¿no? Ya todo no funciona. Y el Señor camina con ellos, eh, le explica, va directo al entendimiento, les muestra cómo en los salmos, cómo en la ley, cómo en los profetas, todo eso tenía que cumplirse. O sea, básicamente que el Padre había enviado a su Hijo para morir por nosotros, le explica todo esto y hasta ahí está en sus cabezas y lo están entendiendo, el amor del Padre hacia ellos. Pero no fue hasta que se sentaron, partieron el pan en la mesa, que le ardió el corazón. Y cuando le ardió el corazón, conectaron esto con esto y dijeron, ok, Él ha resucitado. Entonces, en la iglesia nos pasa a veces lo mismo, en general. Eh, tenemos buenos predicadores, buenísimos. O sea, si hay algo, como tenemos buenos músicos, tenemos muy buenos predicadores también en la iglesia en general, en el mundo. Los mejores músicos salen de la iglesia, muchos de los famosos que hay hoy en día salieron de iglesia, y tuvieron un paso por la iglesia donde aprendieron música. Muchos de los filósofos más grandes que se conocen o tuvieron padres que eran pastores o tuvieron cercanía con la iglesia y aprendieron a ordenar sus pensamientos ahí. Entonces todo eso lo tenemos. Sin embargo, nos falta el fundamento. Y eso debería eh, sacudirnos a quienes amamos a la iglesia. Debería sacudirnos porque yo personalmente no quiero habitar en un lugar donde el Espíritu Santo no sea el que gobierne. Y para la iglesia primitiva, en la práctica que el Espíritu Santo gobernara, no era tener un tiempo de intercesión, por ejemplo. Para ellos la práctica era escucharse entre los hermanos y que no hubiese nadie en medio de esta conversación que fuese quien dirigiera de enero a diciembre todo. Los ancianos, que eran los que pastoreaban finalmente, estaban ahí para mediar la conversación. Estaban ahí para extraer de cada opinión lo mejor, lo que acercara a una revelación de Cristo y consolidarla en medio de la conversación. Pero para ellos decir el Espíritu está en medio nuestro gobernando y dirigiendo esto, era que había participación de toda la hermandad. Y eso es algo completamente anulado en una estructura de templo. O sea, no es el centro. Sí, mira, pensaba que en esto que igual creo que estamos como llegando a un tema bien profundo, porque ¿cómo sé verdaderamente que yo amo a Dios y realmente he conocido el amor? ¿Cómo yo sé verdaderamente que amo al Señor? Y creo que el apóstol Pablo cuando le da la carta a los Corintios que hablábamos, es decir, él les dice de si no tienen amor al final no tienen nada, por más que tengan todos estos dones, tengan todo esto, este circo, esto bien bonito, bien armado, bien de dones, pero si no tienen el amor no tienen a nada. Ahora,
cuál es este verdadero amor? Porque es sumamente importante porque yo puedo hablar de un fundamento, pero si no sé cuál es ese verdadero fundamento, todo lo que se llame amor lo voy a querer meter bajo mis pies. Pero verdaderamente, ¿cuál es el amor? Y ahí es donde a veces le erramos, porque, no sé, hoy día vemos todo un movimiento bien romanticismo de la novia, ¿cierto? Y esta novia que está súper enamorada de su amado, pero al final ese romanticismo no es un verdadero amor. No es un verdadero amor. ¿Por qué? Porque a la final él no tiene un sustento de pacto, no tiene un sustento de verdad y su amor, él no podría intimar, ¿cierto?, con su esposa porque él no es fornicario. Entonces su amor está sostenido a la justicia. Y ahí es donde a veces como que humanizamos el amor y lo hacemos medio a la onda nuestra y lo modelamos a nuestro color y decimos, este es el amor. Y verdaderamente yo creo que es buscar cuál es el amor que el Señor tiene. Y ahí es donde yo creo que a veces creo que estamos apuntando bien a buscar el verdadero fundamento. Ya desde ahí yo creo que nuestra motivación es correcta. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que amo a Dios? Porque estoy amando lo que Él ama. Es decir, si yo no amo lo que Él ama, no estoy amándolo a Él. Es decir, Simón, tú me amas, Simón, tú me amas, te amo. Ahora apacienta mis ovejas. Es decir, le suelta esa verdad porque tiene esa verdad del amor. Creo que el Padre nos va confiando cuando vamos entendiendo lo que es el amor en nosotros. Y, y claro, si no, nosotros vamos y le ponemos, le damos nuestra forma y humanizamos el amor, pero verdaderamente es como esa mujer que dice, no, yo amo, no sé, amo a este hombre, pero no están casados, nada, soy adolescente, le doy mi virginidad porque lo amo, pero verdaderamente eso es pecado. Entonces, Juan establece algo bien importante y él dice, el que ama a Dios no peca. Y yo creo que esa es una marca de un hijo, de alguien que está amando al Señor, verdaderamente está buscando agradarle a Él, está buscando, ¿cierto?, esa santidad. No peca porque llega a tal convicción del Espíritu Santo, donde escoge lo bueno, escoge lo que viene de Él. Los intereses del Señor empiezan a prevalecer dentro de Él. Entonces, qué importante es poder pararnos, ¿cierto?, en un fundamento que sea sólido, que sea real, y poder caminar desde ahí. ¿Por qué? Porque si no inventamos un enamoramiento y no y somos todos novias y nos ponemos bien bonitos y hacemos bien worship y esto y pareciera que tuvimos un momento de tanto amor, pero como decías tú al comienzo, cuando conversábamos por interno, pero cuando yo estoy en la casa con mi esposa, no en una cita, cuando yo estoy con ella en mi casa es cuando yo verdaderamente soy. Entonces, esa mentalidad de evento también nos fue robando lo que es amar al Señor. Amar al Señor en los días, amarlo, como decías tú, en lo sencillo y amarlo también en lo profundo. Pero es importante ir conociendo las dinámicas de cómo funciona el amor, porque tiene funcionamiento, tiene algo que produce dentro de mí, no es algo que solamente viene a sanarme, no es algo que solamente viene, sino que también viene a confrontar cosas en mi vida, porque veo tanto amor en él que es imposible seguir sosteniendo cosas que no le agradan, porque lo estoy amando. Yo, ¿cómo me doy cuenta que amo a mi esposa? Porque guardo el pacto, cuido. Yo puedo, no sé, por darte un ejemplo, voy y hago el aseo en la casa y barro, plancho, que no hago muchas esas cosas, pero trato de ponerle empeño, cocino, hago de esto y lo otro, pero le soy infiel. Ella me va a decir, me da lo mismo todo lo que haga. ¿Por qué? Porque verdaderamente lo que yo quiero es que sea fiel. Y creo que la lealtad en el corazón y los frutos de fidelidad son una verdadera manifestación del amor del Señor. Entonces a mí me da lo mismo todo lo que hagas, prediques, cantes, bailes, hagas esto, ayudes al prójimo, te queme esto, hagas esto, lo otro, porque si no, no me eres fiel, no me amas verdaderamente. Lo demás para mí no tiene sentido. ¿Por qué? Porque verdaderamente el amor tiene un corazón fiel, que está buscando esa fidelidad, tiene ese estar aún desde la nada, estar aún cuando está todo bonito, cuando está todo funcionando, cuando está todo bien,
pero cuando también hay necesidad, cuando uno viene, ¿cierto? Y yo recuerdo el pacto que uno hace con la esposa, decir, y es para siempre, y uno dice, y esto y lo otro, pero llega un momento donde eso se empieza a poner a prueba dentro de nosotros. Y ahí es donde verdaderamente brota si amo, ¿cierto? El propósito, la asignación, el diseño que Dios me dio y estoy amando lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué amo lo que Dios tiene para mí? Porque lo valoro. Y yo creo que ahí es donde vamos como ajustando, ¿no? A ese fundamento, donde queremos el amor que brota de Él. No el amor que brota del mundo, porque el amor que brota del mundo es un amor artificial, es un amor eros, es un amor sin sustancia, pero el amor que brota de él es un amor que permanece, un amor que se sostiene. Me gusta mucho ver la dinámica del amor. En Romanos dice dice, y la esperanza no será avergonzada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, siempre hablamos del derramamiento del Espíritu, pero nunca hablamos de que el Espíritu Santo vino a derramar amor. El Padre, ¿cierto?, me ama, el Hijo revela ese amor, pero el Espíritu Santo derramó ese amor y cuando el amor fue derramado, donde el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, todo está expresando el amor del Señor. Estamos en un tiempo donde Cristo fue resucitado y el Espíritu Santo se derramó sobre toda carne, y esa expresión de que se haya sido derramado es que el amor está manifestándose en todo lugar. ¿Y cuál es la muestra de que yo porto el derramamiento del Espíritu? Que estoy amando. Es decir, no es que estoy haciendo cosas, no es que esto, lo otro, no, es que estoy amando. No puedo negar a amarme. ¿Por qué? Porque no puedo negar lo que Cristo está haciendo de mí. Es decir, mis ojos están constantemente mirando redención. Mis ojos constantemente están mirando restauración. Una de las cosas que nosotros hemos ido entendiendo este último tiempo, que la iglesia no cree en la restauración. Y es tiempo de que volvamos a creer en la restauración. ¿Por qué? Porque lo dejamos tildado con el sello del error, lo dejamos tildado con esto, con lo otro, pero verdaderamente el amor dice que borra multitud de errores. Entonces, la iglesia debería ser la primera en defender esa verdad, pero nosotros somos los primeros, ¿cierto?, en tildar y en juzgar. Y ahí es donde yo creo que el amor tiene dinámicas distintas, donde vemos un Pedro a veces muy apasionado decir, Señor, arranquemos la cizaña, y el Señor le dice, "Ey, no sea que queriendo arrancar la cizaña termines dañando el trigo". Creo que hay asignaciones, hay cosas, y ahí es donde yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que Dios nos llamó. Creo que hay algunos donde son punta de lanza y estamos creyendo en un modelo de iglesia que es legítima y que agrada al Señor. Pero también veo cómo otros están creyendo en un avanzar y poder esperar y poder caminar en donde yo sé que hay otros que les cuesta. A mí me pasa con mis hijas que yo veo que algunas son muy rápidas para aprender, pero hay otras que hay que darse un tiempo. Y uno dice, ¿estoy dispuesto a esperar por amor? Y ahí es donde algo que el Señor nos habló hace unos años atrás fue que, bueno, de las manifestaciones del amor del Señor, el primer mensaje que prediqué del amor el primer mensaje que prediqué cuando conocí al Señor fue la revelación del amor. Fue mi primer mensaje, mi caballito de batalla, porque me marcó, me transformó y, y algo que el Señor nos fue hablando hace algunos años fue que la verdadera manifestación del amor se muestra en la gloria de la unidad. Y quien ama verdaderamente cree en la unidad, pero en la unidad que es una verdadera comunión. ¿Y cómo sé que estoy viviendo en esa verdadera comunión? Porque hay una común unión. Entonces eran como cosas así súper prácticas. Y ahí es donde el Señor nos empezó a mostrar de que era necesario que Pedro entrara a la casa de Cornelio. Y, y era Pedro con toda su historia, con todo esto, pero cómo Cornelio estaba preparado para ese momento porque él sabía que podía entrar Pedro y era necesario para la iglesia ese tiempo. Aún también poder entender y amar y decir, aún después de más de 500 años de la Reforma,
vemos, ¿cierto?, de Martín Lutero, vemos que hay gente dentro de la Iglesia Católica que está amando al Señor, que está amando al Señor y no salieron de ahí. Y ahí es donde a veces a nosotros no, como que nos da este ímpetu de, pero de repente por amor estoy dispuesto a esperar, estoy dispuesto a ver el tiempo y poder también entender los tiempos del Señor, los que Él tiene para mí, los que Él tiene para nosotros y poder ser valientes con esa dependencia que dices tú, porque ese es un verdadero amor, pero también poder ser sincero con el Señor y decir, Señor, creo que aún estamos en este caminar, creo que aún hay un proceso que se tiene que consolidar. Como decirle, no sé, yo veo que el Señor nos habló de subir el Everest, por darte un ejemplo, bueno, que tenemos testimonio de hermanos que han subido el Everest y cosas así. Pero yo sí veo que la hermandad que estamos caminando no tiene la capacidad, ni la fe, ni aún no tiene ese proceso de descontaminación profundo. Los termino matando. No va a saber respirar a esa altura, no va a saber darse. ¿Por qué? Porque el hermano está lleno de azúcar, está lleno de esto, está lleno de lo otro. Entonces creo que el ayuno, el descontaminar, el ir caminando, el ir hablando, el ir relacionándonos en estas dimensiones, nos va dando ese tiempo perfecto que es la fidelidad que uno busca con el Señor. Y claro, el objetivo está, creo que como iglesia vamos caminando a algo que aún yo creo que el Señor nos va a sorprender. Yo creo que estamos dentro de algo y es como los hebreos, como decían, sé que esto que estamos viviendo va a desaparecer porque estamos en otra cosa. Llega un momento donde esto verdaderamente va a desaparecer, pero porque el Señor lo está haciendo. Y ahí yo creo que eso también, el soportar en amor, el soportar no como, oye, te soporto, sino como estoy dispuesto a esperar, estoy dispuesto a confiar, estoy dispuesto a creer. Y creer en la restauración, creer en la sanidad, creer en todos estos ámbitos del amor, creo que son importantes. No como un caballito de batalla para traer gente a la iglesia, vamos a tener tiempo de sanidad y vienen todos los que están heridos, sino que verdaderamente es creer en el amor del Señor, que Él está dispuesto a sanar. ¿Cómo sé que estoy amando al Señor? Ese corazón del buen pastor que dice que tuvo compasión porque vio que eran ovejas que no tenían pastor. Creo que ese corazón compasivo se va despertando y de repente uno está en un ámbito y uno dice, esto no tiene nada de... pero de repente viene como esa compasión del Señor y decir, bueno, pero ahí hay algo distinto. A nosotros nos ha pasado de repente con Katy, por la asignación que Dios nos ha dado, de repente hemos estado, no sé, congregaciones de repente los hermanos cantan coritos y esto y lo otro, y las disfrutamos de una manera, y las cantamos, y las niñas las disfrutan, y les mostramos que esto es lo que nos tocó. Y tiene un precio, tiene algo, tiene un precio de los dos lados, porque, oye, ya, ¿y cuándo esto o lo otro? Ya, pues, y como que estás pagando ese precio de unidad, pero dispuesto a creer en eso que el Señor te llamó, pero teniendo esas convicciones claras, ¿cierto?, dentro de nosotros. Entonces, el humanizar, a veces el amor nos roba mucho. El presentar un amor que no es el amor del Señor, creo que, ¿cómo sé que verdaderamente estoy viviendo un amor que viene de Él? Porque estoy amando lo que Él ama. Sí, yo creo que ahí, o sea, como para afinando más esto mismo, porque estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, a mi parecer es cuando el amor se mundanaliza realmente. Porque todo esto, por ejemplo, que tú mencionas, que son sucedáneos, que parece amor pero no es la forma en que funciona el mundo. Es la forma en que funciona el mundo y que no le podemos pedir nada más porque no tienen a Cristo. Entonces sería muy absurdo de mi parte pedirle que funcionen de otra forma si Cristo no está ahí, sabiendo que si yo he podido alcanzar algo del entendimiento del amor es porque ese amor, tal como dices tú, ya ha sido derramado por el Espíritu Santo. Eh, y ese amor derramado por el Espíritu Santo es el que me permite hacer la diferencia y decir lo que viví ayer no era amor.
lo que viene estando sujeto a los rudimentos del mundo, no era amor. En cambio, esto que el Señor me está presentando y que el Espíritu Santo ha derramado sobre mí, que incluye, tal como dices tú, pacto, compromiso, fidelidad, confianza, todos estos aspectos, esto sí es amor. O sea, el amor es súper objetivo en tanto está modelado por Cristo. Como está modelado por Cristo, tengo claramente el modelo de qué es amor y qué no. Pero esto es una revelación que le compete a la iglesia. O sea, que la iglesia pueda adoptar y está difícil exigírselo al mundo. No lo van a lograr aunque lo quieran, porque no tienen a Cristo. Entonces, está muy mundanalizado, tal como dices tú. Nosotros venimos con esos conceptos de afuera. Y hasta que el Espíritu Santo no viene a nosotros, yo recuerdo en mi momento de bautismo, el Espíritu Santo, no, yo no hablé en lengua mucho tiempo después, y lo recuerdo porque lo que yo sentí fue una conmoción interna de sentir cuánto me amaba el Padre, y me impactó tanto su fidelidad, de él saber todo el tiempo que yo había desperdiciado, y eso que tenía 16 años, pero en ese momento yo sentía que había desperdiciado todo lo que tenía de vida hasta ese momento, lejos de él, y a pesar de todo ese desperdicio, sentir que él me amaba profundamente. Y ese fue mi momento de bautismo del Espíritu Santo. Y fue un antes y un después para mí. Y recuerdo que siempre guardé eso en mi corazón, porque obviamente yo escuchaba historias de bautismo del Espíritu Santo más ligados a los dones, a los dones más carismáticos. Entonces lo guardaba en mi corazón como una experiencia muy personal. Hasta que un día me acuerdo leyendo un libro de John G. Lake, este predicador que iba a la India y le ponían la lepra en la mano y la observaban con estos telescopios y veían cómo se le moría la lepra porque el Señor lo enviaba a los leprosarios a sanar enfermos. Un tipo muy usado por Dios, muy profeta en su forma de ser, eh, que él comenta, dice, cuando yo sé que estoy lleno del Espíritu Santo es porque quiero abrazar a todo el mundo. Salgo y lo único que quiero es abrazar a alguien, lo único que quiero es que todos se salven, todos los pajaritos son lindos. O sea, él dice, la llenura del Espíritu Santo está marcada por un amor profundo. Y entonces, claro, John G. Lake es anterior al movimiento carismático, entonces, cuando él dijo eso, estaba muy claro. El problema fue que después el movimiento carismático dejó en el ideario evangélico que ser lleno del Espíritu Santo era tener dones espectaculares, o sea, que vislumbraran, hicieran algo. Lo cual sí es una obra del Espíritu Santo, pero no es el bautismo. O sea, son dones solamente. Entonces, y como son dones, son regalos. Entonces no es algo que uno tenga que procesar, practicar, crecer en amor, perfeccionar en amor. Entonces, cuando tengo, tal como dices tú, cuando tengo a Cristo como modelo, el amor se me hace súper objetivo y me dice cómo debo actuar. Y en eso y quería hacer esta diferencia entre la mundanalidad, cómo se entiende el mundo, el amor en el mundo, a cómo se entiende en Dios, porque Cristo sí amaba como un ser humano normal. O sea, sus manifestaciones de amor fueron de amor tan profundo que fue a la cruz como también actos de amor como volcar las mesas. Entonces, ¿Jesucristo le faltó amor cuando hizo eso? Claramente no, claramente no. ¿Jesucristo le faltó amor cuando le dijo a Pedro, vete de aquí, Satanás? Claramente no. Entonces, el amor, tal como lo estaban mencionando, no es la cita romántica, en donde yo llego con el ramo de flores, lo cual está muy lindo, ¿verdad? No es malo hacerlo de vez en cuando, pero todos sabemos que el amor real se ve cuando el otro se enferma,
cuando el otro no tiene fuerza para pararse y atenderte, o para darte una sonrisa, porque está con un dolor de muela en donde no soporta a nadie, con una jaqueca que tiene que apagar la luz y déjenme tranquilo. O sea, ahí es donde yo amo y ahí es donde el otro ama también. Eh, y ese amor es el que Jesucristo modeló. Ese amor que es hasta grotesco en algunas cosas. Eh, un amor que se puede ver como medio en bruto, ¿sí? Hay una palabra que se usa aquí, rústico, un amor rústico en ese sentido. No tiene el pulido, no tiene el barniz, no tiene nada de eso. El amor que Cristo mostró es ese tipo de amor, del que estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, estamos hablando de que uno podría decir, ah, Jesús perdió amor al Padre cuando dijo eso. No, no, para nada. De hecho, estaba en la cruz cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces, pero lo estaba haciendo tocando el abismo, lo estaba haciendo sudando sangre, lo estaba haciendo diciéndole, por favor, páseme esta copa, pero voy a hacer tu voluntad. O sea, ese es el amor que una mamá tiene cuando se levanta a las 3 de la mañana con sueño, con resfriada para ir a atender a su hijo que está llorando en la otra habitación. Ese es el amor. Entonces, claro, lo podemos trasladar a un momento musical espectacular que yo vuelvo a decir, si a mí me dicen, tenemos un concierto para cantarle al Señor y nos vamos a juntar y esto vale la entrada y vamos a cantarle a Dios, perfecto, no tengo problema. Canto feliz, pago la entrada y que el hermano me muestre su nuevo disco y yo feliz. De hecho, me encanta que haya arte que sea dedicado al Señor. Sin embargo, si me dicen que eso es la manera en que puedo amar a Dios, entonces ahí es donde nos distraemos y volvemos al mismo punto. No estamos siendo distraídos por cosas malignas en el mejor de los casos. Hay cosas que son completamente en contra de Cristo, a mi parecer sí, algunas de ellas, pero hay otras que tienen muy buenas intenciones, pero sí nos distraen. Entonces, como tienen buenas intenciones, son más difíciles de ver, son más difíciles de notar de que nos están quitando el tiempo preciado que podríamos usar en amarnos realmente uno a otro. Hace una semana atrás, casi un mes, un pastor de Colombia me estábamos conversando y me dice, me cuenta, me dice, mira, porque él salió de toda la estructura donde él estaba y estaba con iglesia en casa, con hermanos, y toda esa experiencia de que por fin lo conozcan después de años, le ha dado tanta libertad y a los hermanos le ha dado tanto gozo y alegría, y por fin tiene amigos y se siente así en la plenitud máxima de lo que es el Evangelio. Y entonces me dice, tengo ganas de ir a ver a todos los amigos pastores que yo tengo, con los que me juntaba y todo el asunto. Entonces me dice, Simón, ¿tiene alguna recomendación para mí acerca de esto que te estoy comentando? Yo le dije, mira, lo único que te puedo decir es, por favor, no hagas un desayuno pastoral, no hagas un almuerzo que diga pastoral. ¿Por qué? Porque se van a juntar en la postura que se le enseñó a cada uno de ellos que deben tener como pastores y van a conversar de qué cosa, cuánta gente hay en el culto, cómo están llevando el calendario de la congregación, cuál es la misión y visión del ministerio. No, le dije, evita todo eso porque tú ya sabes que no va por ahí. Mejor llama a uno, dile tomemos un cafecito y pregúntale cómo estás tú, cómo está tu corazón. Abre el tuyo, cuéntale lo que estás, cuéntale tus temores. O sea, genera un vínculo genuino como los discípulos lo tuvieron entre ellos, como Jesucristo lo tuvo con los discípulos, que les dijo, ya no les llamaré más siervos, más les llamaré amigos, porque el siervo no tiene idea de lo que quiere su Señor. Entonces, si tú logras ese tipo de vinculación que tiene que ver con el fundamento, la transformación,
es inevitable. Y sin duda eso va a ser un cambio. Y ahí es donde vemos, tal como decías tú, la diferencia entre un amor mundanalizado a un amor cuya figura es Cristo. Porque yo sí puedo hacer un compromiso con alguien que conozco, con un amigo, que a lo mejor su función es pastoral dentro de la iglesia, pero antes de pastor es mi amigo, es mi hermano. Y entonces sí tengo un compromiso con él. Sí voy a llegar a su cumpleaños. Y si no puedo llegar a su cumpleaños cuando él tenga problemas, sí voy a estar ahí. Entonces, sí él puede agarrar el teléfono y decirme, estoy en un drama, sin miedo a que, tal como decías tú, yo lo condene o empiece a cuestionar su madurez espiritual porque resulta que la vida fue terrible con él. Entonces, todo eso, todo eso que tú mencionaste, son tantos síntomas de esta falta de fundamento, porque la condenación y la falta de restauración viene, es como una especie de consecuencia de tener esta estructura que tienen un nombre y una reputación que cuidar. Como tiene una reputación que cuidar, entonces no puedo permitir que nadie falle, por si no, ¿qué van a decir de nuestra estructura? Sí, hermano, tal cual, tal cual. Yo creo que hemos llegado a un punto bien importante, lo que hemos venido hablando, porque a las finales todo lo que vemos como esta herencia estructural que recibimos, que es una herencia estructural artificial, ¿cierto? Es algo que se expresa hacia afuera, pero verdaderamente es algo que está adentro. Es una estructura artificial del amor que está funcionando dentro de nosotros. Entonces creo que a veces tratamos mucho de querer corregir lo externo, como podar el fruto, cuando verdaderamente hay un problema de naturaleza y de corazón. Y creo que el poder llegar a esto nos va a llevar a verdaderamente conectarnos con la naturaleza del Señor, que el amor que viene de Él brota del Espíritu. Entonces, yo veo esto, de que este amor, cierto, artificial, muchas veces son formas que hemos aprendido de amar. Y hoy día podemos decir, ya sabes que no nos vamos a reunir más de esta forma y vamos tratando de cambiar la forma, pero no cambia la naturaleza. Y por darte un ejemplo, la estructura piramidal de repente se establece dentro de una plataforma de, no sé, de una conexión online, de una misma reunión online. Quizás la estructura no está dentro de una forma física, pero sigue operando esta estructura artificial dentro de nosotros. Entonces, lo único, el verdadero amor, el que brota del corazón de su naturaleza, de la esencia que es Dios, ¿cierto? Desarma lo artificial. No hay forma de sostener algo artificial cuando se manifiesta lo verdadero. Entonces, creo que ahí nos va llevando a poder ver rasgos en nosotros de cosas que tenemos que ir siendo transformados, cosas que nos vamos dando cuenta que tenemos que irnos vaciando, la autoimagen, el esfuerzo humano, y todo esto va ajustándonos internamente. Entonces, qué precioso es poder hoy día haber tenido este tiempo de buscar estos cimientos eternos. Creo que dentro de nuestras comunidades es tan importante, ¿cierto? El poder fundamentarnos en lo que es la verdad. Y lo que es la gracia y la verdad, esta doble dimensión de Cristo que es amor, es decir, Él nos ama con verdad y Él nos ama con gracia. Él nos pastorea de esta forma. Él es un pastor de buen amor, ¿cierto? Que nos ama y nos pastorea con vara y con callado. Entonces creo que esa es una verdadera manifestación del amor del Señor. Y atrevernos a sacar estas estructuras artificiales que van deteniéndonos el ver, que van formando velos, que van formando cosas. Y creo que hoy día nosotros, estos espacios son para eso, para que podamos estar escuchando, para que podamos estar aprendiendo, para que podamos estar ajustando lo que necesitamos ajustar. Me gustaría poder terminar este tiempo con
un poema que escribí hace un tiempo que se llama Amar desde la nada. ¿Y por qué amar desde la nada? Porque creo que ahí se revela el verdadero amor. Y dice amar desde la nada, amar cuando todo cae, cuando los muros ceden, las ventanas quedan abiertas al viento y el techo abierto a la lluvia. Amar no desde el exceso, sino desde la escasez, cuando ya no queda nada que dar y sin embargo se ofrece el alma. Allí donde el silencio pesa y la luz se esconde, tras las nubes sin promesa, una chispa mínima arde sin ruido. Es amor, no como alguien que gana, sino como alguien que se refugia. Cuando los pasos solo caminan sin camino y el frío no viene de las montañas, sino del corazón que lo ha perdido todo, ese amor llega con lágrimas en un té amargo, con una mirada que no exige, pero permanece. No resuelve, pero espera. No pide explicación, pero abraza. No fuerza, pero invita a intentarlo juntos. Amar en el dolor es elegirse, es elegir quedarse cuando el alma quiere huir. Es no cerrar la puerta cuando nadie más llama. Es reconocer que aún sin salida, el amor siempre está dispuesto a comenzar otra vez. Así que espero que haya sido de bendición para todos los que pudieron conectarse. Y bueno, vamos a seguir con esta serie de cimientos eternos y que podamos conectarnos a este verdadero fundamento. Y si verdaderamente nos posicionamos en el amor, todo lo que se edifique, se manifieste, se muestre, es Cristo, es Cristo. Así que eso, amado, un abrazo, Dios les bendiga. Chao, chao. Nos unimos a tus sonidos, a tu voz.